Buenas noches, América. Otro que se va. Dimitió, o eso nos dice la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el brazo ejecutor de las políticas migratorias de tolerancia cero del presidente Donald Trump. Kirstjen Nielsen presentó su renuncia tras meses de críticas no solo del mismo mandatario, sino de una oposición demócrata y numerosos grupos sociales que la consideraban una persona carente de humanidad. Nielsen se va sin reproches. En su carta evita toda controversia, a diferencia de otros que se han ido antes, y agradece en esta ocasión a Trump y al personal del departamento que ha dirigido por su arduo trabajo. Pero según cuentan medios estadounidenses, la mujer que tenía el más alto perfil del gabinete se sentía cada vez más frustrada por lo que consideraba una falta de apoyo de otros departamentos y una constante injerencia por parte de los asesores de Trump en las difíciles cuestiones de inmigración. Nielsen es la última persona derrotada en la rotación sin precedentes de altos funcionarios y del gabinete de Trump, provocada por un estilo impulsivo del mandatario que prefiere la lealtad ciega a la prudencia de los consejos de asesores que conocen los límites del Ejecutivo. El legado de Nielsen siempre estará unido a la política de separación de familias y que todavía deja víctimas, menores separados de sus padres que no saben ni quiénes son ni la manera de reunificarlos. Venga quien venga a sucederla, seguramente hará buena la imagen de Nielsen, porque Trump quiere todavía más dureza en sus políticas migratorias. Una política que, como hemos dicho en otras ocasiones, se centra en exceso en la frontera y pierde de vista la complejidad migratoria que tiene en gran medida su origen y principal causa, el Triángulo Norte. Y en el camino deshumaniza a los inmigrantes y refugiados y entra en contradicción con la esencia fundamental de este país. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Desde nuestros estudios en Washington, Poder Latino, con Gustavo Alegret. Tiempo para las noticias, para poner algunas notas al pie, conversar con expertos, ver el contexto de cuestiones de la actualidad. Y la actualidad en Estados Unidos sin duda pasa por la renuncia de otro miembro del gabinete del presidente Trump. Lleva 2 años y han salido unos cuantos. El último, Kirstjen Nielsen, la que ha sido hasta ahora la secretaria de Seguridad Interna, o como se le conoce en Estados Unidos, la Seguridad Nacional. Ha presentado su dimisión por las diferencias con el mandatario y por no sentirse arropada, acompañada, comprendida por esta administración que le exigía una política de tolerancia cero, que fuera eso, cero, que fuera de mano dura. Diversas organizaciones de apoyo a la inmigración dicen que su salida por las diferencias con el presidente no limpia su cara, sino que será recordada como eso, como la que aplicó esa política deshumanizante, dicen estas organizaciones. Vamos a preguntárselo a una de ellas. Lisette Ocampo es la directora de Latinos Vote y la gerente de campañas políticas de la organización People for the American Way. Señora Ocampo, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es, a su juicio, el legado de Kirstjen Nielsen? Bueno, hemos visto que la secretaria Nielsen ha hecho todo lo que ha dicho Donald Trump y Stephen Miller, que son muy anti-inmigrante. Y hemos visto que ella se va a ir con la historia que ella separó a los niños, que ella echó gas a familias, que es un momento muy malo de nuestro país. Y vamos a ver que podemos entrar en una época peor posible, dependiendo de la siguiente persona que es secretaria. Señor Ocampo, ¿temen ustedes que quien suceda a Kirstjen Nielsen pueda adoptar una política más dura todavía, de mano dura con la inmigración irregular? Sí, hemos visto reportes que el presidente Trump piensa que Nielsen no era suficiente dura en la frontera. Entonces pensamos que sí está buscando a alguien que es más anti-inmigrante, alguien que no le va a decir que no cuando él quiere seguir separando a los niños, por ejemplo. Hemos oído de eso. Entonces es muy preocupante porque uno de los nombres que han dicho, como Chris Kobach o Ken Cuccinelli, han tenido un récord muy malo anti-inmigrante. Es algo que sí nos preocupamos mucho, pero pienso que la única manera de poder parar que esto sigue pasando es sacar a Trump de la oficina. Tenemos elecciones que vienen y solamente podemos parar lo que él está haciendo con sacarlo de oficina.
Es la opinión de Lisette Ocampo, la directora de Latinos Vote y gerente de campañas políticas de People for the American Way. Gracias, señora Ocampo, por estar con nosotros. Otra cuestión de la actualidad que nos lleva a China y América Latina. Y es que hay preocupación por la creciente presencia de China a través de, si me lo dejan decir así, su gran chequera, que permite a los gobiernos desarrollar políticas e infraestructuras que de otra manera no podrían hacer. Un artículo, una investigación de la agencia Associated Press ha puesto el ojo y la atención en esa creciente presencia, particularmente en un megaproyecto mundial de este gigante asiático llamado Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda, que ha llevado a apoyar diversas infraestructuras en el mundo que van a permitir a China controlar en unos años el comercio internacional. El artículo de Associated Press pone de relieve cómo China ofrece dinero barato para esas infraestructuras a gobiernos de la región y luego estos quedan atrapados a merced de los intereses chinos. El Cinturón y Ruta de la Seda se basa en acuerdos multimillonarios para préstamos e inversiones en petróleo y minería en América del Sur que Beijing realizó a principios de los años 90. Venezuela ha recibido 62.000 millones de dólares en préstamos chinos, Brasil debe 42.000 millones y Argentina 18.000 millones. Ecuador ha tomado prestados 17.000 millones. A esto se suma, además, la intención que tiene el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también de sumarse a esta iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda, y a Trinidad y Tobago, que, por decir otro ejemplo, en mayo dijo que formaría parte y en septiembre consiguió los recursos chinos para construir un dique seco en el Caribe, Trinidad y Tobago. Por lo tanto, cada vez más presente China en el hemisferio occidental y particularmente en la región latinoamericana. Marc López es analista del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales, el CSIS, aquí en Washington. Señor López, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenas noches. ¿Por qué le preocupa tanto a Washington esa presencia china en el continente? Perfecto, muchas gracias. Bueno, creo que la preocupación de Washington es centrado en dos partes. Primero, que queremos como país que los inversionistas en América Latina sean inversionistas responsables que tienen el futuro de los países y de la gente en los países a largo plazo en su primera mente y que operan en una forma que es responsable socialmente y también con respecto al medio ambiente. Entonces, cuando hay países donde no están cumpliendo las reglas de las normas internacionales, eso nos da una preocupación bastante. Si algún lema ha definido a esta administración es el de poner a Estados Unidos primero, y eso ha venido acompañado de la retirada de Estados Unidos en foros internacionales, en organismos internacionales, también en la diplomacia internacional. ¿Qué responsabilidad tiene Washington y particularmente la administración Trump en esta retirada y en dejar ese espacio que está ocupando China? Perfecto, no, es claro que cuando los Estados Unidos está ausente y que no está dando interés, como mostrando amor, como show me the love, es una parte. La otra parte sería show me the money, es que hay que invertir económicamente y eso nuestro sector privado tiene muchos recursos y tiene mucha capacidad de hacer inversiones muy inteligentes. Y cuando nosotros no estamos en la mesa, eso da espacio para que otros países o otros actores que aunque en varios casos no tienen los mismos intereses, ellos pueden ocupar ese espacio. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que reconocer el valor de las relaciones económicamente y socialmente y culturalmente, etcétera, con la región, que es increíblemente claro. Entonces tenemos que reconocer eso y poner nuestras acciones con respecto al tiempo nuestro, los oficiales de nuestro gobierno, pero también los costos de una inversión, los riesgos que tenemos que tomar para asegurar que estamos participando en la forma más estrecha posible. Es el análisis de Marc López, es analista del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, el CSIS, aquí en la capital. Gracias, señor López, por haber estado con nosotros.
Una última referencia, están a punto de cumplirse, esta semana se cumplen los 100 primeros días de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil. Claro, Bolsonaro, con unas políticas como las que prometió, ha llegado y ha creado controversia. Y las encuestas parece que no le acompañan. En los últimos días se ha conocido la encuesta de popularidad de esas políticas y va en retroceso. Miren la comparativa del mes de enero y cuando han pasado esos primeros 100 días. Ahí tienen los datos. La percepción positiva de Jair Bolsonaro ha caído unos 8 puntos entre febrero, cuando llevaba aproximadamente un mes en el gobierno, y este mes de abril. Y la percepción negativa ha aumentado en casi 9 puntos, casi 10 puntos, más de 9 entre el mes de febrero y el mes de abril. Por eso buscamos el análisis y saludamos a Lucas Rohan. Es periodista brasileño, es analista político. Señor Rohan, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Cuáles son los factores que influyen para la caída de la popularidad de Bolsonaro? Bueno, son muchos factores, puedo hablar rápidamente de algunos de ellos. El presidente Bolsonaro en 3 meses de gobierno todavía no ha tomado ninguna medida efectiva de gobierno y principalmente en temas de economía. El principal proyecto económico del gobierno que reforme el sistema de pensiones está en este momento parado en el Congreso porque falta articulación política del gobierno para que haga la votación. El presidente también enfrenta muchos problemas con la prensa. La prensa frecuentemente desmiente al presidente. El presidente dice algo y la prensa chequea y verifica que no era verdad lo que el presidente estaba diciendo. Otro problema son los incumplimientos de promesas de campaña de gran impacto. Por ejemplo, el presidente ha prometido cambiar la embajada de Brasil de Tel Aviv para Jerusalén, en Israel, y después se dio cuenta que no era fácil porque Brasil tiene una serie de relaciones comerciales con los países árabes. El presidente optó por abrir una oficina comercial de Brasil en Jerusalén y no la embajada. Otro problema son problemas de gestión. El último en la pasta del Ministerio de la Educación, el ministro Ricardo Vélez, que incluso es colombiano, naturalizado brasileño por supuesto, pero es colombiano, fue dimitido hoy por el presidente Bolsonaro y es el segundo ministro que sale del gobierno en 3 meses. ¿Está tomando el gobierno de Bolsonaro algunas medidas para revertir esta caída de popularidad? Bueno, son medidas que la prensa y los analistas ven como populistas. Por ejemplo, el presidente semana pasada ha anunciado que Brasil no va a tener el horario de verano este año. Es un tema muy polémico, a unos les gusta, a otros no. El presidente ha anunciado también que no va a poner medidores de velocidad en las autopistas federales de Brasil. Otro tema que agrada a la gente que maneja por las autopistas, pero los especialistas dicen que es una imprudencia porque los medidores de velocidad hacen control y bajan el número de accidentes en las autopistas. Es el análisis de Lucas Rohan. Es periodista, es analista político desde Sao Paulo, en Brasil. Gracias, señor Rohan, por sus comentarios. Feliz noche. Tiempo para la entrevista en nuestro Poder Latino de hoy para conversar sobre la seguridad en el hemisferio y particularmente la situación en Venezuela, pero hoy nos interesa fijarnos en el Caribe y en Cuba. Saben, en los últimos días hemos reportado la llegada de aviones rusos a Venezuela. Pero esto, como este fin de semana leíamos, está opacando la presencia de Venezuela en gran parte de las islas del Caribe. ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Esa presencia para qué sirve? Hoy hemos invitado a Stephen Donoghue. Él trabajó en cuestiones de seguridad en diversas administraciones anteriores en la Casa Blanca y hoy, además de ser analista en cuestiones de seguridad y política, es director de McClarty Asociados. Señor Donoghue, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuáles cree que son los intereses de Venezuela en el Caribe? Bueno, lo más importante para Venezuela en el Caribe son sus votos en la OEA y en las Naciones Unidas. A ellos no les importa la gente, ni las islas, ni los países. Tal vez tienen algún interés en la ideología que puedan presentar en el Caribe, pero lo más importante para ellos ha sido comprarle los votos en la OEA y en la ONU. Y esa compra de votos fue eficaz en un principio, pero en los últimos tiempos, me atrevería a decir en los últimos meses, hemos visto como ese grupo del Caribe ya no está tan
Bueno, el efectivo unificado. que usan es el petróleo que les han regalado o les han dado a largo plazo con cuotas muy bajas. Y eso ya se les ha extinguido, ya no tienen la capacidad para seguir dándole petróleo a estos países, con excepción un poco le siguen dando a Nicaragua, un poco le siguen dando a Cuba, y ahora hemos visto que ya se les han impuesto sanciones sobre lo de Cuba. Así que les va a ser mucho más difícil mantener ese control, esa capacidad de poder decirle a los países caribeños y apretarles para que les apoyen en estas organizaciones internacionales. ¿Cómo valora las sanciones que no habíamos visto hasta ahora a cargueros o empresas transportistas de crudo que el viernes fueron sancionadas por el Departamento del Tesoro y que tenían como destino transportar crudo venezolano a la isla de Cuba? Es bastante claro que el crudo venezolano ha sido una parte importante del apoyo económico y del fundamento para la economía y el funcionamiento del gobierno cubano en la isla. Y esto de alguna manera les corta una porción bastante fuerte del sustento económico que tenían para mantener el control en Cuba. Y la razón es para ver si Cuba no desiste en apoyar a Venezuela en la manera que lo ha hecho con su control sobre las agencias de inteligencia, su manejo de partes de las instituciones de seguridad nacional venezolana que han sido tanto problema y que no han dejado que hubiese la posibilidad de un cambio democrático en Venezuela. En el pasado vimos cómo Cuba pasó periodos especiales debido al embargo, o como llaman los cubanos, el bloqueo a la isla. ¿Cree que este recrudecimiento del embargo o bloqueo va a contribuir a cambiar la opinión o la actitud del gobierno de Miguel Díaz-Canel con respecto de Venezuela? Bueno, creo que Cuba debe estar pensando, igual al resto de la región, que el sistema, el modelo que tienen en funciones no rinde para el pueblo cubano. Y durante su recién historia, ellos han tenido a un benefactor. Ahora ha sido Venezuela, antes fue Unión Soviética, que les ha proveído el sustento para poder seguir con un esquema político y económico que no funciona. Deben estar pensando qué hacemos para que regresemos a ser un país normal, que no ha perdido 50 años de su historia, porque no ha podido aceptar que los mercados de veras deben funcionar y no es un control gubernamental y estatal que funciona mejor para una economía. No sé si sirve la comparativa, pero cuando Donald Trump aplica políticas migratorias duras con la frontera y políticas de tolerancia cero con los inmigrantes y pierde de vista que el problema, en gran medida, está en el origen de los migrantes, en el Triángulo Norte, en las condiciones, si a Cuba, en este caso, por el hecho que le pongan sanciones, eso va a cambiar la opinión de Cuba, sabiendo que Cuba, si no tiene a Venezuela, no puede subsistir. Y por lo tanto, aunque le recorten ese petróleo, Cuba sabe que sin Venezuela de su lado no tiene futuro. Por lo tanto, más vale sobrevivir con las sanciones que no dejar de tener a Venezuela, que hoy es el único asidero que le ofrece futuro. Bueno, tendremos que ver. Yo creo que el caso de Cuba es un caso especial por razones domésticas y no es igual a Guatemala, El Salvador o Honduras, ni mucho menos México. Los cubanos en los Estados Unidos, especialmente en el sur de Florida, tienen un peso político mucho más allá de sus números y por eso tienen más atención política que otros países. ¿Cuánto cree que depende Cuba de ese petróleo venezolano? Bueno, no sé los detalles, pero claramente es importante, o si no, no chillarían tanto cuando se les corta. Vamos a cambiar de asunto. En las últimas horas hemos conocido la información de que la secretaria de Seguridad Nacional hasta ahora, Kirstjen Nielsen, ha presentado su renuncia. Lo hace en medio de crecientes tensiones y diferencias con esta administración. Diversos medios en Estados Unidos explican que ella sentía una profunda frustración por no sentirse acompañada, sobre todo por determinadas voces que asesoran al presidente dentro de la Casa Blanca y muy probablemente por la figura de Stephen Miller, que es el gran ideólogo, dicen, de esta política de tolerancia cero. ¿Qué opina? Bueno, yo creo que desde hace tiempo ella ya tenía sus días contados. Ella fue una ficha del general Kelly, que fue el jefe de gabinete por año y medio, y el general Kelly la trajo como, para reemplazarlo a él como secretario de Homeland Security. Pero también hemos visto que ella es
más una persona de políticas que de política. Y ella ha querido entablar las políticas de esa agencia, las políticas migratorias, con base a la ley y con base al sentido común. No ha sido política en solo responder a lo que es conveniente en el momento políticamente. Y el presidente Trump, que en este momento ya está comenzando a programar su agenda de campaña para reelección, está viendo cómo arma un equipo que responda en términos políticos en vez de en términos de políticas nacionales. ¿Cuán grave es que hoy el Departamento de Seguridad Interna, Seguridad Nacional, el Pentágono y la Casa Blanca tengan a sus tres máximos jefes, en el caso de la Casa Blanca, el Chief of Staff o jefe de gabinete, en situación de interinaje? Bueno, yo creo que en la gran mayoría la burocracia institucional sigue funcionando bien y sin problema, pero ayuda a tener un líder que entiende y que tiene una relación con el presidente y el resto del equipo del gabinete si hay una crisis. Y lo que a mí me inquieta es que si hay una crisis no tenemos el liderazgo en pleno control de su gabinete, de sus agencias, y eso es el momento donde sí se puede poner grave, porque no hay alguna incertidumbre, alguna duda sobre si o no esa persona está con toda la capacidad legal para tomar decisiones. ¿Qué entiende usted por crisis? Bueno, podría ser cualquier cosa, puede ser alguna crisis una crisis natural, de un huracán natural, o algo así, o puede ser alguna situación donde hay un ataque terrorista o un ataque contra algún elemento que esté desplegado en el Medio Oriente o en cualquier lugar. Puede ser una decisión de alguno de los países que son adversarios nuestros que tomen acciones en Europa o en Asia, donde tenemos que tomar una reacción, y esa reacción requiere de alguien que esté experimentado, que tenga todas las capacidades de tomar decisiones y la autoridad para enforzarlo en instantes. Hoy también hemos conocido, señor Donoghue, que la administración estadounidense va a nombrar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista y la va a incluir en las listas de organizaciones terroristas. Leí esta mañana que era la primera vez que Estados Unidos nombra, aparte de un gobierno, como organización terrorista. Hasta ahora eran organizaciones pero que no estaban vinculadas a gobiernos. Irán ya ha dicho que piensa responder. ¿Cuál puede ser la consecuencia y particularmente la respuesta de Irán a esta decisión? Bueno, no hay ninguna duda que el papel que la Guardia Revolucionaria iraní toma en el Medio Oriente en particular es en apoyar al terrorismo. Ellos han tenido unos vínculos muy directos con Hezbollah en el Líbano y con Hamas en Israel, y esto es apoyando al terrorismo, los actos de terror que hemos visto en estos países durante las últimas décadas. Así que no me sorprende, por cierto, tal vez me sorprende que no los hayan nombrado anteriormente, porque además son un elemento de negocio y tienen vínculos comerciales por todo el mundo, y cerrarle esos canales financieros es importante en reducir su capacidad de apoyar al terrorismo en otras partes del mundo. En términos de la respuesta, pues tienen muchas opciones. Yo no sé qué opciones, de qué les sirve a ellos decir que las Fuerzas Armadas estadounidenses estén en una lista iraní de terror, pero eso no tiene ningún alcance ni importa. Pero ellos también controlan algunas de las fuerzas que están al borde del Golfo Pérsico, y eso podría, unos ataques contra los buques estadounidenses o contra buques que están moviendo el petróleo por ese sector, podría tener un impacto económico, podría tener un impacto en el precio del petróleo que todos tenemos que pagar en las gasolineras día a día. Si hasta ahora no lo habían hecho otras administraciones, cuando los tentáculos y las implicaciones y los intereses y las vinculaciones con grupos terroristas de esta Guardia Revolucionaria no se remontan a los últimos meses, sino a décadas, me atrevería a decir, ¿por qué otras administraciones no quisieron dar ese paso si es tan evidente esa vinculación? En otros momentos habían negociaciones con el gobierno iraní que podrían haber dado el potencial de cambiar el ritmo al cual
Irán iba construyendo sus armas nucleares y sus sistemas de misiles de largo alcance. Este gobierno ya ha dicho que ya no quiere negociar y se ha sacado del tratado para esos temas. Los europeos siguen tratando de buscar una manera de tener algún control o de tener alguna relación que les dé la capacidad de manejar ese futuro iraní bélico. Así que yo creo que el gobierno del señor Trump dijo, ya no vamos a entrar en esa fase, busquemos las otras alternativas. Termino con un comentario que le pido sobre la no renuncia, sino la dimisión forzada de quien hasta ahora ha actuado como jefe del servicio secreto en la Casa Blanca, el señor Randolph Ales. Es una noticia que hemos conocido hoy, en la que el presidente le ha pedido al jefe personal de la Casa Blanca su cabeza, su reemplazo. Bueno, no sabemos los detalles, pero la razón por la cual lo llaman el servicio secreto es que ellos saben todos los secretos de la Casa Blanca y quién entra y quién no, y a qué horas y qué hacen. Y sabemos que solo hace 2 semanas entró al hotel del presidente en Mar-a-Lago, en Florida, una mujer que parece que tenía una relación con el gobierno chino para poder poner algún equipo de escucha. El hecho de que eso se publicó, tal vez se filtró por parte de alguien en el servicio secreto, puede haber sido la causa inmediata de decir, yo quiero un cambio, quiero poner a alguien de mi confianza. Y también repito lo que dije sobre la secretaria Nielsen, que la posibilidad es que él está armando un equipo antes de la elección con el cual pueda confiar y que puedan tomar decisiones directas de parte de él y por razones políticas, no de políticas. O sea, el análisis, el punto de vista de Stephen Donoghue, es analista político, es experto en cuestiones de seguridad del hemisferio occidental y es director de McClarty Asociados. Señor Donoghue, siempre un gusto tenerle en el programa. Gracias, igualmente. Con el sugerente título de derrotar al régimen de Maduro, hay que tratarlo como una organización criminal. Así se titula una columna, una sugerente columna de opinión que firma Raúl Gallegos. El señor Gallegos es director asociado de la consultora de análisis de riesgo político Control Risk. Está ubicado habitualmente en la región andina, pero hoy está en Washington y le hemos invitado. Señor Gallegos, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. El señor Gallegos, además, tiene buena mano para los títulos porque una obra suya, un libro publicado en el 2016, llevaba también el sugerente título de ¿Cuándo se jodió Venezuela? Y ya me disculparán por la hora, pero ese es el título que él escogió, que viene a ser la traducción de la obra original en inglés de A Crude Nation, una nación de crudo, hablando de Venezuela. Le iba a preguntar por la columna, pero como el título ofrece esa pregunta tan sugerente... Yo no puedo tomar crédito por los títulos, debo decir, en el caso del libro, la verdad es que fue la editorial, pero... Exacto. ¿Cuándo se jodió Venezuela? No, pues mira, la verdad es que Venezuela es un país que por décadas, desde que se descubrió el petróleo a principios de 1900, ha sido un país que consistentemente su clase política ha, digamos, derrochado la riqueza petrolera, no ha creado ahorros para periodos de vacas flacas, si se quiere, y eso ha llevado a que el país se vea recurrentemente en situaciones de crisis económica insostenible. Esta crisis es, digamos, la más grave que se ha visto en la historia venezolana, pero el concepto, digamos, el origen de aquello es el mal manejo de la riqueza petrolera. O sea, lo que le critican hoy a Maduro por no haber sabido utilizar las regalías del petróleo es lo que los gobiernos anteriores también hicieron, aunque en menor medida o con consecuencias no tan desastrosas. Porque había menos dinero entrando, pero esencialmente es el mismo concepto. Lo que ocurre además bajo el chavismo es que se adoptaron una serie de políticas que también se habían adoptado en el pasado, como controles de precios, controles de cambios, se le agregó nacionalizaciones y se mantuvieron esas políticas por mucho tiempo y eso terminó en realidad destruyendo al sector privado. ¿Qué es lo que peor ha hecho el chavismo? Yo creo que ha sido el antivalor, la creación del antivalor de que la lealtad política es más importante que el conocimiento y el deseo de crear patria, si se quiere, o de desarrollar al país. O sea, este es un gobierno que
cambió totalmente la cultura de PDVSA de ser una tecnocracia, que ellos consideran que la tecnocracia es una mala palabra, a ser un gobierno, una empresa que está llena de personas que simple y sencillamente obedecen a la persona que está en el poder, a diferencia de hacer lo que tienen que hacer de manera técnica. Usted acaba de publicar esta otra columna que habla de derrotar al gobierno o al régimen de Maduro, dice usted textualmente, y que hay que tratarlo como una organización criminal. ¿Por qué? Bueno, ante todo, la columna lo que busca es mostrar cómo opera el gobierno de Maduro, que opera más allá de un actor político tradicional y debido a cómo actúa para mantener la lealtad o la obediencia, si se quiere, de diferentes grupos que conforman lo que es hoy día el chavismo, se permite corrupción desenfrenada para luego, obviamente, no solo permitir que las personas se paguen solas, sino que además tener algo con que chantajearlas a futuro, ¿no? Si ya no son obedientes o si ya no se conforman con la ideología del chavismo o con lo que decide el presidente. Y a la vez también se utiliza un mazo, ¿no? Que básicamente con el cual se amenaza a estas personas con la pérdida de ingresos, la pérdida de libertad y la pérdida incluso de la vida, ¿no? Entonces, digamos, esa dicotomía entre la zanahoria y el garrote es como ellos operan, y eso implica permitir toda una serie de actividad criminal, desde tráfico de drogas, desde minería ilegal, digamos, llevarse gasolina regalada a Colombia para venderla por más dinero. Es decir, hay toda una serie de actividades que permiten este gobierno precisamente para mantener la lealtad de las personas. Dice el refranero español que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. ¿Cree usted que el gobierno, el régimen de Maduro, como lo califica usted en la columna, tiene mucha vida por delante? Bueno, yo creo que esto es un régimen que tiene ya muchos años en el poder, antes de que se convirtiera realmente en una dictadura. Aún bajo el presidente del gobierno del presidente Chávez, pues había muchos abusos de poder, si se quiere, y ya tienen 20 años, ¿no? El régimen de los hermanos Castro tiene 60, entonces podrás no ser 100, pero ya va llegando, ¿no? Y en este caso yo creo que es muy probable que tenga mucho tiempo todavía. Definitivamente nosotros lo que vemos más probable es que Maduro se mantenga ahí a finales de año, cosa que para mucha gente creerían que es poco probable, pero sí creemos que tienen la capacidad de permanecer más en el tiempo por la falta de escrúpulos que tienen en cuanto a lidiar con la oposición, en cuanto a lidiar con la población en general, y el poco respeto y temor que le tienen a la comunidad internacional y a las acciones que pueda tomar Estados Unidos en cuanto a sanciones, por lo menos. Lo que usted me está diciendo en el fondo va en contra de la narrativa que expresan gran parte de los gobiernos occidentales, que le están poniendo presión a Maduro y que dicen que está cerca su caída, su salida. Buscan, por ejemplo, Elliot Abrams, el enviado especial del Departamento de Estado para la cuestión venezolana, viaja en las próximas horas a Madrid y a Portugal, y en el comunicado, nos llama la atención, habla de la transición en Venezuela, como si ya estuviese en marcha. ¿Usted está de acuerdo que hay una transición en marcha en Venezuela ya? Yo creo que hay un intento de transición en Venezuela. Yo creo que la oposición se ha fortalecido, que tiene nuevos líderes, que tiene, digamos, cierto impulso, menos de lo que tenía a principios de año, pero sin embargo ese impulso existe particularmente por el apoyo de la comunidad internacional y Estados Unidos. Pero de que esto es ya un hecho, yo no lo comparto. Yo creo que esto es un proceso que puede ser bastante largo. Pero sí, yo creo que la comunidad internacional está utilizando, digamos, las herramientas que tiene a su haber para tratar de presionar a este gobierno para que o cambie el gobierno o cambie su manera de operar. Y eso es lo que hay en cuanto a herramientas en el mundo de democracias liberales en el que vivimos nosotros, ¿no? Lamentablemente este es un gobierno que no responde a reglas que no sean las que el mismo gobierno crea. Y es un gobierno que ha venido siendo asesorado por los cubanos sobre cómo mantenerse en el poder bajo circunstancias muy, muy difíciles. Entonces, aun cuando hay menos dinero entrando, eso no implica de que este gobierno se cae como una casa de naipes, ¿no? Este es un gobierno que está dispuesto a amarrarse a la silla sin importar las implicaciones para la población, para la economía y para el sector petrolero. ¿Qué tipo de cambios cree usted que podrían producirse de un gobierno que usted califica como organización criminal? ¿Qué tipo de cambios?
Me habló usted de cambios, que puede haber cambios, que se le exigirán cambios, que se mantendrá en el poder, pero con algunos cambios. ¿Esos cambios cuáles son? Yo considero que la posibilidad de que haya cambios voluntarios de parte de este gobierno en base a la presión internacional es muy baja, ¿no? No considero yo que eso sea viable. Lo que para el chavismo es cambio es la rotación de diferentes cuadros dentro de posiciones de poder para darle a otros la oportunidad de beneficiarse también y de esa manera mantener lealtad y obediencia de diferentes cuadros políticos, digamos. En el peor de los casos, yo diría que se podría dar eventualmente un cambio en cuanto a que Maduro salga del esquema de mando y que entre otro cuadro. Pero eso todavía lo veo lejano. La verdad es que yo creo que Maduro ha dado las señales de tener la fuerza y el ímpetu, si se quiere, para hacer lo necesario y de esa manera mantenerse en el poder, ¿no? Entonces, en cuanto a cambio per se y eventualmente la posibilidad de que la oposición sea la que llegue al poder, lo veo todavía más remoto, porque aún si alguien como Guaidó llegara al poder, el tema es que el resto de la infraestructura del aparato público no tendría por qué obedecerle, porque hay toda una serie de instituciones que están corrompidas y que responden prácticamente al chavismo y nunca van a responder a un miembro de la oposición. Entonces habría que desmontar totalmente todas las instituciones, recrearlas de la nada, tener gente nueva. O sea, ese es un proceso que puede tomar muchísimos años. ¿Cuántos muchísimos años? Pues ahí estamos entrando ya en un área más especulativa, ¿no? Pero ustedes hacen control de riesgo. Supongo que los empresarios que quieran invertir o pensando en ayudar a la reconstrucción de Venezuela... No, pues mira, hay gente que si incluimos el tiempo que implicaría recuperar la producción petrolera, por ejemplo, a los niveles en los que estaba hace 2-3 años, estaríamos hablando de prácticamente 10 años, ¿no? Y de muchísimos miles de millones de dólares en inversión, ¿no? Entonces, por ese lado, y eso en paralelo tiene que haber un cambio de otras instituciones, ¿no? Desde la agencia que le da pasaportes al venezolano hasta las Fuerzas Armadas, o sea, todo, ¿no? O sea, en este momento, por ejemplo, en Venezuela es bastante conocido que al venezolano de a pie le están cobrando alrededor de $7.000 por darle un pasaporte nuevo y $2.000 por extenderle la validez del que tiene. Eso da la idea del nivel de corrupción que se está dando en Venezuela al nivel más bajo de los servicios públicos a los que acuden los venezolanos. ¿Qué opinión tiene usted de las sanciones internacionales? No, yo creo que, de nuevo, es una herramienta que la comunidad internacional y Estados Unidos está utilizando para tratar de llevar a cabo cambio. El problema es que tradicionalmente, históricamente, hemos visto cómo las sanciones no son necesariamente efectivas para que haya cambio de gobierno o cambio de régimen, sino más que haya cambio de actitud de parte de un régimen. Pero por ese lado, yo creo nosotros vemos muy poco probable que a punta de sanciones únicamente, junto con presión diplomática, pueda realmente haber un cambio y que salga Maduro, digamos. ¿Qué más tendría que pasar? No, pues este es un gobierno que está enfrascado y lo único que le teme es a algún tipo de uso de fuerza, y no me refiero a Estados Unidos, sino dentro de su mismo cuadro, ¿no? Y es por eso que vemos... ¿Un golpe de Estado? Un golpe de Estado de parte de los militares, de parte de las fuerzas de seguridad. Eso es a lo que más le teme el gobierno, y por eso es que la organización, digamos, de inteligencia del Estado está dedicando la mayor parte de su tiempo a tratar de neutralizar cualquier actitud que pueda llevar a eso, ¿no? Yo creo que eso es a lo que más le teme el gobierno, ¿no? Y eso es a donde en realidad no tienen capacidad de defensa, porque las Fuerzas Armadas sí son, digamos, es una Fuerza Armada de 160.000 efectivos, etcétera, sin contar otras instituciones armadas, pero nunca han luchado una guerra, nunca han estado activos en algún tipo de conflicto. Entonces, en realidad nadie garantiza que puedan ser lo suficientemente efectivos como para defender al gobierno de Maduro. Sin duda lo intentarían, pero ya entrar en fuerza obviamente es muy riesgoso para ambos lados, ¿no? Tengo que terminar brevemente. ¿Qué opinión tiene de las sanciones de Estados Unidos, del Departamento del Tesoro, a dos empresas de transporte de petróleo entre Venezuela y Cuba, claro, que tiene una flota entre sumadas? La empresa, una es liberiana y otra es griega, claro. Unos 34 barcos, se conoció el viernes. No, yo creo que esto es parte de la estrategia del gobierno de Estados Unidos de tratar de
interrumpir, si se quiere, el flujo de petróleo que le llega a Cuba, que es el principal asesor político del gobierno de Nicolás Maduro. Con toda seguridad vamos a continuar viendo mayores sanciones, no solo contra individuos dentro del régimen de Maduro, sino también con aquellos que les asesoran, lavando dinero, proveyéndoles servicios. En fin, hay todo un microcosmos, digamos, de personas que ayudan al régimen a esconder su dinero también, ¿no? Es la opinión de Raúl Gallegos, es analista de riesgo, trabaja en Control Risk, una consultora internacional, y tiene diversos artículos publicados sobre la cuestión venezolana. Hoy nos acompaña en su paso por Washington. Señor Gallegos, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por todo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la cuestión cultural. Y esta semana, ¿qué nos proponen? En redes sociales nos hemos encontrado algunos mensajes que nos gusta poner al final del programa. El primero de los mensajes que hemos seleccionado es un comentario sobre una palabra de un comunicado que ha difundido hoy el Departamento de Estado. Saben que el enviado especial para Venezuela, Elliot Abrams, se va de gira para hablar con los gobiernos de España y de Venezuela. Y lo hace con estos términos. Me encanta esto de tratar la transición, ya la dan por hecho. El comentario de Irene, ojo clínico, sí, ya la dan por hecho, al menos en el Departamento de Estado. Puede que una cosa sea la política y otra la realidad. Hoy, magnífico programa. La experiencia de tus invitados hace muy interesante la conversación y el debate. Los felicito a los tres. Gracias, Los Santos, por ese mensaje. El programa del viernes conducido por Emiliana Molina. El comentario que llega de las redes sociales. Gracias a ustedes por vernos. Creo que lo mejor que podría seguir haciendo Guaidó por la libertad del pueblo y su seguridad personal es activar el artículo 187, número 11, siendo el máximo líder opositor y presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias, Reiber, por también vernos y por ese comentario, un comentario que hace referencia al debate que teníamos la semana pasada sobre ese artículo de la Constitución que permite al presidente solicitar la intervención militar extranjera. Esa defensa que hacen ustedes, algunos de ustedes al menos, y que recogemos en ese mensaje que nos llegaba a través de la cuenta de Twitter del programa. Así terminamos. Gracias de nuevo por vernos, por la generosidad de su tiempo. Les deseamos una feliz noche. Nos reencontramos mañana a la misma hora.